Bueno, antes de nada, pues dar las gracias a los asistentes y las asistentes y a Alejandro, el actual director del museo, por invitarnos a participar en estas jornadas que se van a dedicar al pasado, presente y futuro de esta institución. Bueno, nosotras formamos parte claramente del pasado, como se puede ver aquí, del pasado más antiguo, pero también hemos formado parte casi del presente, ¿no? Del que ya no vamos a formar parte es del futuro. Bueno, nuestro viaje, que esta imagen pues, nos parecía muy divertida, como para empezar, nuestro viaje en el museo se inicia en 1980, a los pocos meses de obtener la licenciatura en la primera promoción de Historia del Arte, junto a José Ignacio, que nos acaba de preceder, y otros compañeros. Y no teníamos, por supuesto, entonces clara nuestra vocación profesional al acabar la carrera. Siempre habíamos pensado en, a lo mejor, dedicarnos a la enseñanza. Pero la sugerencia o la posibilidad de realizar prácticas en museos, sugerida por la profesora de museología, entonces Eloísa García de Battenberg, que era la directora del Museo Nacional de Escultura, nos animó a nosotras dos y a otros compañeros que están presentes aquí y otros que se fueron quedando en el camino, nos animó a realizarlas porque no teníamos muy claras nuestras preferencias profesionales. La institución a la que llegamos tenía muchas carencias, evidentemente. Se ha visto en imágenes del Colegio de San Gregorio, pero no solo a nivel del edificio, que presentaba pues, muchas deficiencias, sino que además tenía carencias presupuestarias, lo que se ha mantenido a lo largo de 40 años y probablemente más, de personal y de los edificios pues en unas condiciones en algunos casos terribles. Aparte del personal de vigilancia que era necesario para poder tener el museo abierto, solamente la directora y un recientemente nombrado subdirector, Luis Luna, los dos eran conservadores, atendían a las tareas de conservación, documentación e investigación. Pero a pesar de todos los condicionantes, el museo era el centro cultural más dinámico de la ciudad, con la programación constante de ciclos de conferencias y exposiciones que incluso desbordaban el ámbito de las propias colecciones del museo, y se hacía especial hincapié en exposiciones y conferencias de arte contemporáneo. Los alumnos en prácticas fuimos accediendo de forma progresiva, bajo la tutela de los dos conservadores, a las distintas tareas que se nos fueron asignando: la revisión de inventarios, el aprendizaje de la catalogación de piezas, la participación en investigaciones disciplinares, el apoyo a veces al montaje de exposiciones, y lo del apoyo es físico, porque realmente entonces nos lo hacíamos entre los que estábamos en prácticas, Eloísa, Luis y algunos vigilantes fuera de horas, o la atención directa a grupos en las salas, que fue una constante en todos aquellos años y en los siguientes. De todos los que tuvimos el privilegio de vivir esa primera aventura formativa, 5 de nosotros desarrollamos pronto una marcada vocación museística. Ahí sí que vimos que lo nuestro no iba a ser la enseñanza, sino que nos queríamos dedicar al mundo de los museos. Y un acierto de la entonces directora, Eloísa, y también del subdirector, fue que de aquellas 5 personas que nos fuimos manteniendo, supieron muy bien cuáles eran nuestras inquietudes, nuestros intereses, y nos fueron derivando hacia una serie de quehaceres que iban más pues, con nuestra personalidad o con nuestra formación o con nuestros intereses. Los de María Ángeles y los míos se estaban empezando ya a perfilar entonces e iban unidos a la aparición de un público nuevo, el escolar. Bueno, esta imagen venía a cuento de que nuestra primera incursión pues, fue en la exposición de Mateo Hernández, este escultor salmantino, que convirtió el patio casi en un zoológico, con estas esculturas tan maravillosas de este artista en materiales, en piedra fundamentalmente, y que, pues ahí estamos en esta foto,
estábamos descansando un poco después de haber estado en los almacenes del museo, de ahí nuestros zapatos llenos de polvo y los pantalones iden de lienzo y la bata, pues sí, también, pues porque, bueno, las condiciones en que estaban los almacenes entonces y otras dependencias del museo, pues no eran precisamente las adecuadas. Y bueno, ya nos hemos cortado la coleta, las dos, María Ángeles, que la tenía enorme, y yo, que era más corta, y ahí tenemos un ejemplo de una tarea que se nos encomendó en aquella exposición, que fue la organización de un concurso de dibujo para niños, y ahí fuimos ya encauzando nuestra tarea, en la que se aprecia, pues bueno, otro compañero que hizo prácticas, pero luego no se quedó, ahí está María Ángeles, y también aquí está Carmen Battenberg, que empezaba a hacer sus pinitos en la restauración del museo. Bueno, como no me quiero extender, vamos a pasar. Decía antes que, bueno, que nuestros intereses ya se iban perfilando cada vez más hacia un público nuevo, el escolar. Un público que empezaba a irrumpir en los museos españoles, casi de la mano de los primeros gobiernos democráticos tras la dictadura de Franco. Fijaros a dónde me tengo que remontar. Y bueno, estos primeros gobiernos se afirmaban ante la sociedad española y el resto del mundo a través fundamentalmente de la educación y la cultura. Los cambios que comenzaron a operarse en estas parcelas terminaron alcanzando a los museos, unas instituciones tradicionalmente inmovilistas, y en aquellos años, pues ni os cuento, obligándoles a iniciar nuevos planteamientos en sus relaciones con la sociedad. Bueno, estas son imágenes que no son del museo, son niños en aquellas épocas, pues en el Prado, en el Museo de Sevilla o en uno de Valencia. La aparición de grupos escolares en los grandes o medianos museos españoles fue común a todo el territorio. Lo que marcó diferencias fue la forma de encarar lo que se veía a menudo como un problema, esa invasión de niños en los museos, y hablo de los años 80, y ya había invasión de niños en los museos, se veía como un problema. En el caso del Museo Nacional de Escultura, la conciencia de que este desembarco no era un fenómeno ni pasajero llevó a los responsables del centro a tomar una serie de iniciativas novedosas que terminarían siendo determinantes para la creación de un servicio educativo. La revisión de la Ley General de Educación y la publicación de los programas renovados de enseñanza general básica propiciaban entonces un tipo de aprendizaje más personalizado y activo frente a los tradicionales métodos pasivos, fundamentalmente memorísticos, que habían existido hasta entonces. Y este tipo de aprendizaje se intentaba ofrecer a los alumnos, pues no solo a través de contenidos, sino de proporcionar herramientas de aprendizaje y recursos que lo facilitaran. Y en el campo de las ciencias sociales, el museo se convirtió en uno de los principales. De ahí que los grupos escolares irrumpieran en ellos, demandando una atención, porque los profesores de entonces la enseñanza general básica no se veían capacitados para enfrentarse a algunos de los museos pues de manera autónoma. Esto hizo que demandaran una atención que solo pudo ser cubierta al principio con el personal de prácticas realizando visitas guiadas. En 1982, el museo diseñó una exposición de carácter divulgativo que estaba abierta a todo tipo de público, pero que constituía un guiño especial para la comunidad educativa. Se titulaba Didáctica de la Escultura y se concebía como un instrumento de iniciación a un tipo de manifestación artística que estaba prácticamente ausente en los programas escolares. Bueno, de hecho también ha aludido María que la escultura, como una de las artes, nunca había tenido el mismo papel que la pintura, por ejemplo. Y bueno, pues el museo ya quiso empezar este desarrollo. Su discurso se articulaba en 3 secciones. La primera, las imágenes, que lógicamente pues son
antiguas, son de entonces, porque la exposición estaba montada en la sede que tenía el museo en la Iglesia de la Pasión, y que durante muchos años contuvo las piezas de pintura del museo, muchos años. De ahí todo ese entelado, esas cortinas, porque lo que hacían era ocultar las pinturas que cuando no estuvo ya la exposición, pues tenían que... Hoy me señalan la hora. Bueno, pues eso, que el montaje pues era un montaje, como vemos, un capítulo estaba dedicado a los materiales y las técnicas, otra sección a las diferentes tipologías escultóricas y una tercera que pues establecía una comparativa entre los lenguajes formales de los estilos artísticos representados en el museo, que eran el gótico, el renacimiento y el barroco. Pero lo más novedoso de la exposición era el diseño de un sistema de información que utilizó ya entonces recursos volumétricos manipulables, materiales, herramientas, reproducciones de esculturas que se hicieron ex professo para entonces, para la explicación de los procesos materiales, de los procesos escultóricos realizados en los dos materiales más presentes en la colección, que eran la madera y la piedra. A nosotras se nos encargó la realización de un material didáctico de apoyo, la dirección de las visitas escolares y la confección de un cuestionario que midiera el grado de satisfacción de los asistentes. Esta exposición fue para nosotras un elemento más de enganche hacia el mundo de la educación, y esto haría que desembocara en 1983 en la creación del primer departamento educativo del museo. 1983. El contacto que ya se estableció con los docentes en la exposición nos dio pautas para ver que tendríamos que realizar ya pues, una serie de programas, una serie de acciones dedicadas fundamentalmente a este sector escolar y a generar recursos que pudieran facilitar ese aprendizaje en valores. Bueno, aquí estamos nosotras muy jóvenes, ya cortadas la coleta, pero bueno, muy jóvenes, atendiendo a los grupos escolares que accedían al museo entonces y para los cuales ya en su momento, pues bueno, preparábamos materiales informativos y de actividades para que la visita fuera pues más entretenida. Y además, esos elementos volumétricos que se habían utilizado en la exposición nos sirvieron para reconvertirlos y, utilizando además otras herramientas, pues reconvertirlo en la primera maleta de préstamo en un museo español. Bueno, ahí tenéis el ejemplo, que primero fue una, no esta, sino otra mucho más antigua y peor. Después ya, unos años después, pudimos encargar este contenedor mucho más bonito y bueno, con ella lo importante de esta maleta era que se podía formar una exposición autónoma a través de las esculturillas, de las herramientas y materiales que son necesarias para tallar y policromar y de una serie de carteles explicativos que lo iban narrando. Y con este equipaje y una experiencia muy limitada, asistimos en 1983 por primera vez a unas jornadas de departamentos de educación que entonces, en aquel año, se celebraban en Bilbao, en el Museo de Bellas Artes. De ahí la foto de grupo delante de la fachada del Museo de Bellas Artes. A ver, que no me pierda, porque ya voy mal de tiempo, o sea que... Bueno, pues las jornadas, que ahí tenéis la portada de muchas de las actas, que están por supuesto en la biblioteca del museo, las jornadas fueron para nosotras, para no solo nosotras, sino todas las personas que asistíamos a ellas en diferentes momentos, fue
el motor que propició durante años un cauce de formación único para los que nos dedicábamos a esta parcela. Nos permitieron establecer contacto con aquellas personas que se encontraban en nuestra misma situación, presentar las experiencias propias y conocer las ajenas, realizar evaluación de nuestros progresos, ponernos al día en los avances de las disciplinas sobre las que se sustenta nuestro trabajo, que es muy diversificado, y reflexionar, por último, acerca de la incardinación de los DEAC. Ya en el año 85 se decidió unificar el nombre de los departamentos en Departamentos de Educación y Acción Cultural, DEAC, que es más fácil y más corto, cómo se incardinaba los DEAC en el organigrama del museo. La atención a los grupos y la preocupación siempre por avanzar en el conocimiento de los grupos escolares, fundamentalmente a los que nos hemos referido, pues bueno, nos hizo establecer una vinculación inmediata y continua con el sector docente y embarcarnos en propuestas interministeriales de alcance estatal, como fue, por ejemplo, el proyecto de actualización didáctica Museos y Aula, que tenéis aquí pues un ejemplo. Fue presentado en 1986 de forma conjunta por los ministerios de Educación y Ciencia por un lado y de Cultura por otro, estaban separados, e impulsaba la creación de equipos de docentes y profesionales de museos para que se trabajara en la elaboración de unidades didácticas interdisciplinares que utilizaran las colecciones de los museos como fuente documental primaria para el desarrollo de temas históricos, en lo que se refería a eso, a museos de bellas artes. En Valladolid se llegaron a formar 5 grupos de trabajo, uno de ellos en el arqueológico provincial y los otros 4 en el Museo de Escultura, y bueno, durante 3 años, hasta 1989, pues bueno, estuvimos trabajando en ese proyecto. El resultado material, por así decir, fue pues bueno, la edición de las unidades y la puesta en marcha, lógicamente, de algunas de las propuestas, como por ejemplo esto que tenéis aquí, de un grupo que se dedicó a estudiar el monasterio de San Benito a través en algunos casos de obras del propio museo, y luego se expusieron en el patio pues algunos de los trabajos en forma de cómic, etcétera. O por ejemplo esta de aquí, que es como bocetos que hicieron los alumnos sobre cómo eran o cómo habrían en su momento pues bueno, sido los esquemas de la sillería. En la década de los 90 abandonamos la atención directa al público en salas y comenzamos a diversificar nuestros campos de actuación, diseñando materiales específicos para docentes o para responsables de grupos que pudieran hacerse cargo ellos mismos de las visitas, porque la verdad es que no dábamos abasto. Y aquí, pues bueno, se realizaron, aparte de materiales escritos para profesores y niños, pues además hicimos cursos para docentes para que ellos mismos se dedicaran a las visitas, y formando también a equipos de educadores a través de empresas, becarios o personal en prácticas, y de voluntarios culturales mayores, que no he traído imagen, pero bueno, es un grupo que durante 6 años estuvo dedicado al acompañamiento de personas de todo tipo. Bueno, aquí tenemos antes a María Ángeles, aquí a Eva, para hablar ya de que el nuevo milenio, el año 2000, pues inicia también un nuevo punto de inflexión en el departamento. Afortunadamente se incorpora una persona más, con lo cual pues podemos empezar a diseñar programas más amplios y también pues bueno, más diversificados. Desde entonces y hasta hoy mismo
la práctica educativa en el museo se ha ido haciendo más libre y abierta. No está sujeta ya a modelos curriculares y tiene un carácter más experimental. No seguimos una única metodología, sino que combinamos varias, porque variado es también el tipo de público y complejo. Alentando siempre a los visitantes a implicarse en su propio conocimiento, desarrollando técnicas o destrezas intelectuales que contribuyan a su alfabetización visual y a trabajar valores, emociones o afectos que le ayuden a ampliar su pensamiento. Aquí tenéis ejemplo, José Ignacio, que ha mostrado antes la sala de pasos, como incluso en las condiciones que estaba la sala de pasos, atendíamos a personas siempre con muchos recursos volumétricos que utilizábamos en las visitas. Aquí está una de las educadoras que en un momento dado estuvo en el museo, en aquellos momentos, y mostraros que siempre hemos utilizado muchos recursos materiales, tanto gráficos como textuales, como objetuales, para llevar a cabo las visitas. Y por último, recordar, porque no puede ser de otra manera, y agradecer a los distintos educadores que han ido pasando con prácticas o de otra manera, o con becas, etcétera, por salas por las salas del museo, por el departamento de educación, que después se convirtió en difusión dentro del área de difusión, que hacen posible la materialización concreta del acompañamiento y la atención a los públicos, a los diferentes públicos. Y creo que con esto doy por acabada mi intervención, porque falta la segunda parte, la de María Ángeles, que os va a hablar de otros asuntos. Es que no veo... Da simplemente... Bueno, sí, no, pues vale. Es que no veo la... Mira, espera, aquí está. Bueno, sí. Cierra eso y... creo que he quitado mucho tiempo a María. No. Se llegará hasta donde se puede. Buenos días a todos y reitero el agradecimiento al museo y a todos los asistentes al curso. Y el enfoque que voy a dar a los 10 minutos que nos quedan de intervención es un poco paralelo al de Marga, pero en un sentido más de trabajo interno, porque al mismo tiempo que se iban produciendo esas acciones y se iban generando esos programas o esos recursos, había también una labor de evaluación y reflexión sobre todo lo que generábamos. Un poco para mostrar un ejemplo fundamental en cuanto a esta labor más interna, más invisible, pues son los estudios de público. Desde que empezamos a trabajar en el departamento, allá por el año 83, como ha señalado Marga, empezamos ya a recoger datos sobre los grupos que acudían al museo, a pasar encuestas de satisfacción a profesores y a visitantes y a elaborar informes con ellos. Nadie nos había pedido que recogiéramos esos datos, pero éramos conscientes de que la información que obtuviéramos de ellos iba a ser fundamental para el desarrollo de nuestro trabajo. Nos dimos cuenta muy pronto de que no podíamos ir muy allá en este recorrido porque teníamos unas carencias evidentes. Nos faltaba formación en técnicas y procedimientos para hacer esta investigación sobre público y nos faltaba asesoramiento científico para dar una interpretación correcta a los datos que se iban generando, como decía, de estas recogidas de información. En 1995 se nos dio la oportunidad de conseguir las dos cosas, formación y asesoramiento. Se nos ofreció la posibilidad de entrar en un proyecto I+D de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, dirigido por Miquel Asensio, para realizar un estudio de público ya serio. Este estudio de público, que se denominaba comportamiento
comprensión y actitudes del público actual y potencial de los museos, estaba formado por un conjunto de museos de base que iban a realizarlo de muy diferente tamaño y titularidad. Y partíamos todos de un mismo elemento inicial de estudio, que era el de definición del perfil de nuestros visitantes. El conocer a través de un cuestionario que era el que se pasaba a una muestra seleccionada en la que estaban representados todos los, digamos, sectores susceptibles, público adultos, susceptibles de ser visitantes del museo, y decía que recogíamos motivaciones, actitudes, intereses de los visitantes y un poco la reacción que teníamos a lo que el museo ofrecía en ese momento. Pero se nos dio la posibilidad de ampliar ese estudio ya en función de la realidad de cada museo. Y nosotros, que estábamos en vías de una renovación, lo que hicimos fue el estudiar al visitante individual, que era el gran desconocido en ese momento, a través de observación en salas. Os lo digo porque este estudio, que fue de larga duración y fue muy interesante, pues nos dio un bagaje de conocimientos importantísimo en ese momento. Nos dedicamos a estudiar los recorridos que se hacían por la zona expositiva, a medir los tiempos de permanencia, el grado de popularidad de las obras, que no necesariamente era el mismo que nosotros entendíamos. Y ya digo que fue un bagaje importantísimo en cuanto a conocimiento de nuestro público concreto. Pero además en este estudio conseguimos una formación privilegiada de mano de especialistas, tanto norteamericanos como europeos, y se nos dio la oportunidad a nosotros en concreto de realizar una estancia de trabajo en un museo norteamericano, en el Museo de Historia Natural de Milwaukee, que ya gestionaban a través de los estudios de público que llevaban muchos años realizando. Conocimos, además de este museo de Milwaukee, el funcionamiento de museos de Chicago, museos de Denver, y descubrimos una nueva realidad en cuanto a servicios de atención al público y lo que era la planificación de programas públicos. Con todo ese bagaje volvimos al museo y la realidad que se nos impuso pues era muy diferente a la que habíamos imaginado. Todo el esfuerzo que durante 4 años se había hecho recogiendo toda esta información, al final no se tuvo en cuenta ni en nuestro museo ni en ninguno de los que la estaban elaborando en Madrid, porque en paralelo con la Universidad Complutense se estaban haciendo estudios en el Museo Arqueológico, en el de Artes Decorativas, en el Antropológico, pero no había el caldo de cultivo necesario para que eso tuviera una aplicación. La mayor parte de estos estudios pasaron a los cajones de nuestras mesas, y la universidad, que era la única que podía conseguir financiación para realizarlos, al final nos abandonó porque éramos poco rentables en cuanto a prestigio. Si después de ese esfuerzo no se hacía difusión de lo que se había conseguido, pues no interesaba. Tardamos muchísimos años en convencer a nuestro órgano gestor, a la Subdirección General de Museos Estatales, de la importancia de la investigación sobre público. Lo conseguimos en el año 2005. En ese momento las personas que estaban ya dirigiendo su dirección eran muy permeables a este tipo de propuestas, y en ese momento formamos un pequeño grupo de trabajo con la teórica de los estudios de público, el Museo Ángela García Blanco, y elaboramos, éramos 4 personas, un documento en el que volvíamos a reivindicar el inicio y la utilización de estos estudios, y señalábamos como una especie de propuestas mínimas para volver a iniciarnos en ello. Y curiosamente yo creo que no lo he visto repetido en toda mi vida profesional. Ese documento se admitió totalmente por parte de la subdirección y fue la base de un órgano importantísimo que ha dirigido la actividad de los departamentos de educación en los 10 años siguientes. Se creó
el Laboratorio Permanente de Público de Museos en el 2008, con una finalidad: llevar a cabo investigación permanente sobre el público, con unos objetivos: obtener de forma estable y continuada conocimientos relevantes sobre el público que sean útiles a la hora de planificar, que todos lo son, y de desarrollar todas las actuaciones y reviertan en una mejora de la gestión museística global. Y estas eran las líneas que nosotros señalábamos como fundamentales para llevarlo a cabo. El desarrollo de proyectos de investigación conjunta para todos los museos estatales con los mismos objetivos y metodología, el que nos ofrecieran una formación adecuada para poder llevarlos a cabo y que en base a los resultados se marcaran líneas de actuación. El Laboratorio de Público ha realizado decenas de estudios desde su creación. El más importante, el que un poco dio el impulso a la política de actuación en los departamentos, fue el primero, conociendo a nuestros visitantes, estudio de público en museos del Ministerio de Cultura. Ese primer estudio lo que hizo fue mostrar nuestras carencias, y las fundamentales era que en el perfil de visitante no estaban representados amplísimos sectores de la sociedad española. Lo que se había considerado siempre como un elemento de prestigio, que era que nuestros visitantes tuvieran estudios superiores, en ese momento se volvió contra nosotros y nos dimos cuenta de que había mucho público familiar, jóvenes y adolescentes, adultos con baja formación, mayores, personas del ámbito rural, que no aparecían por los museos, pero que con sus impuestos ayudaban a sostenernos. Esta constatación hizo que en ese momento se pusiera en marcha un proyecto de integración que tiene el nombre genérico de Museos Más Sociales, y en el que en estos 10 últimos años hemos estado trabajando los 16 museos estatales y los 4 más importantes de Madrid fuera de este conjunto: Prado, Thyssen, Reina Sofía y Lázaro Galdiano. El proyecto Museos Más Sociales tiene 3 líneas estratégicas de actuación que por su título se entiende perfectamente lo que engloban: museo abierto, museo accesible y museo inclusivo. Hemos trabajado todos los museos en estas líneas en función de nuestras carencias particulares. El museo abierto lo que intenta es la captación y fidelización de audiencias poco representadas, las que citábamos: público familiar, adolescentes, mayores, personas con estudios básicos, y también el impulsar la idea del museo abierto como un espacio donde se puede interactuar y donde es posible la participación ciudadana en algunas de sus vertientes. En el caso del Museo Nacional de Escultura, esta vertiente esta línea de actuación la hemos centrado sobre todo en la captación de público familiar a base de la generación de recursos, campañas como este pequeño carnet de Te invito al museo, que se daba a todos los escolares, que sí son muy abundantes en el museo, y cuentos, aplicaciones preparadas para ellos, y un buen programa de talleres creativos, que en algún momento en la colección, base es poco lúdica para este tipo de público, pero tiene también facetas desde las que se puede trabajar, pero utilizamos también mucho lecturas transversales. En este caso simplemente de la madera pasamos al generador de ella, al árbol, y hacemos un guiño al arte contemporáneo con el lanar en un taller de otoño. O que precisamente arranca de ese préstamo del Metropolitan de Adonis, en el que se realiza un taller creado por un artista vegetal, Carmen Álvarez, en el que fabricamos con lana natural teñida de rojo cientos de anémonas que nacen con la sangre vertida por Adonis en esta escena, y hacemos una instalación en el patio con ellas. O, en este caso, la utilización de un sistema arquitectónico de lupo para recrear todos los arcos de las diferentes puertas y ventanas hemos hecho un esfuerzo especial también por atraer al público joven y adolescente, intentando enlazar con los intereses de ese público, con su manera de pensar, de sentir, de actuar, y generalmente proporcionándole
lenguajes atractivos para ellos para expresar los temas que se tratan en estos talleres. En Exprésate era fundamentalmente el tema muy presente, desgraciadamente, en nuestros noticiarios actuales, el tema de la violencia, la tortura, el dolor y la muerte, que también está muy presente en nuestras colecciones y que permite hacer enlaces muy claros. Otras veces es la incomunicación a través de una exposición que daba perfectas pautas para ello, es la de Bernardi Roig, un artista contemporáneo, y en otros casos, utilizando las exposiciones temporales, el enlazar también con emociones que son muy claras en este. En el tema de la participación ciudadana, todas las acciones dinamizadoras que se han realizado están englobadas dentro de un proyecto que ha sido también nuestro proyecto estrella a la hora de presentarlo a las realizaciones en las reuniones conjuntas de museos estatales, que se engloban dentro del título de Calle Museo. Y en Calle Museo lo que se hace es unas convocatorias periódicas en las que creadores locales de muy diferentes disciplinas, desde la danza, pasando por la música, la arquitectura, pintura, escultura, arte vegetal, pues se realizan estos talleres creativos en los que puede participar todo tipo de público. Es un proyecto que merece una extensión más amplia de explicación y que seguramente retomará nuestra compañera Eva en su intervención del viernes. La segunda línea, Museo Accesible, es el que busca la integración de ciudadanos con necesidades especiales. Intenta una mejora de la accesibilidad y atención a personas con discapacidad física, sensorial e intelectual, y también acercar el museo, sacarlo de sus muros y acercarlo a personas que tienen una imposibilidad de la visita. Simplemente mostraros algunas de las realizaciones dentro de esta línea y que nosotros englobamos dentro de un programa que se llama Museo para Todos y que incluye la realización de materiales especiales y la obtención de recursos tanto para la accesibilidad auditiva como visual, como en este caso para personas con discapacidad intelectual. Siempre se trabaja en colaboración con los profesionales y testando los materiales a ser posible con las propias personas que van a utilizarlos. Llevamos muchos años trabajando con la ONCE, haciendo actividades especiales con asociaciones o colectivos como Fundación Personas del Grupo Lince, que generalmente demandan visitas y talleres para sus usuarios y que se diseñan en función de su grado de discapacidad intelectual. Atendemos de forma más puntual a personas con Alzheimer, realizando visitas que sean atractivas, generalmente al Belén napolitano, donde pueden también manejar estos tipos de elementos volumétricos. Y visitamos regularmente, sigo hablando en presente porque yo no he cortado el cordón umbilical todavía. Entonces, se visita habitualmente las aulas pediátricas, adaptando todos los talleres que se realizan en el museo para familias o para niños. Se acude también periódicamente a Aspaín, un centro donde están internadas personas con daño medular grave o neurológico, participando en un programa que se llama Los Museos Salen a la Calle, en la que estamos integrados todos los de Valladolid. Y somos habituales también en el programa Espacio Mayores de la Cruz Roja, que se creó para personas que tuvieran problemas de caer en procesos depresivos por aislamiento y soledad, y que ahora ya se ha ampliado también con personas más activas, que de vez en cuando enganchamos para hacer también actividades o obligamos a participar en actividades del museo. El Museo Inclusivo lo va a tratar Eva con más detalle el viernes. Hemos actuado fundamentalmente en la parcela de salud mental, que es compleja, pero son complejas todas las parcelas
y tenemos la ventaja de que hay museos que ya lideran muchas de estas líneas. El Museo de Artes Decorativas es pionero en proyectos con personas sin techo, como este diseño contra la pobreza, o drogodependientes, como este enganchados al arte. El Museo de América, con su programa de Migrar Escultura, atendiendo a ese sector que es más cercano a ellos. Y hay programas también que se lideran desde el Ministerio y Alejandro ha sido coordinador de uno de ellos mucho tiempo, que lo que intentan es sacar a la luz la visualización de género como patrimonio femenino. Bueno, creo que me he pasado 5 minutillos. Únicamente terminar diciendo que a mí me gusta mucho emplear una frase de una canción de Jorge Drexler, que cada uno da lo que recibe y luego recibe lo que da. Nosotros hemos recibido muchísimo de todas las personas con las que hemos trabajado dentro y fuera del museo. Yo creo que hemos sabido revertirlo hacia la sociedad. Nos ha encantado nuestro trabajo, hemos considerado siempre un privilegio trabajar en educación en museos y hemos recibido muchísimo de la gente sobre la que hemos actuado, iba a decir, que ha trabajado con nosotros. Y como decía, eso es suficiente premio como colofón a una vida profesional como la nuestra. Muchas gracias.